Pues la vida nos alcanzó y es 2024. Nelson, bienvenido. Después del ponche, el pavo, sí. Ya estamos aquí. Creo que te la echaste en grande porque la garganta no te deja. Empezamos el año con este tema, creo que nos fue bien, pero nos fue bien. No nos quejamos, ¿no? Y qué bueno que te fue bien, porque yo creo que en 2024 nos puede ir mucho mejor. Creo que sí. Hay un panorama ahí medio raro, pero creo que viene bien este año. Sin duda, para Quintana Roo el año 2023 fue un año relevante. Como saben, estamos platicando desde aquí, pues las obras del Tren Maya, el aeropuerto Tulum, sin duda han provocado una derrama económica importante en nuestro estado, y pues eso ha generado en toda la región de la península una actividad importante. Entonces vamos a ver cómo se desempeña este año, ya que las obras prácticamente están concluidas, y ya en la parte operativa a ver cómo resulta, ¿no? A nivel local, sin duda ha sido una experiencia, así se percibe, hay mucha actividad económica, amigos, y pues bueno, es parte de esto de que creo que nos puede ir bien, ¿no, Nelson? Claro, sí, estamos ahorita con el ruido electoral y todo lo que viene para junio, pero creo que hay mucho que hacer, y pues si bien el panorama que trae el gobierno no plantea muchos cambios en materia fiscal, que es lo que nos toca, pero pues hay que prepararnos y hay puntos importantes que tendremos que considerar para este año. Totalmente, y de las cosas que justamente creo que hay que hacer, pues es informarnos, prepararnos, ver cómo va el avance de este año, y como bien decías, ¿no? Empecemos con el tema de que no hay nuevos impuestos, al menos para 2024, y ahí pues las tarifas tampoco se mueven, IVA al 16%, ICR hasta el 35% tratándose de personas físicas. Ya no es nada nuevo, persiste, ¿no? Veremos cómo viene ahora con el tema político. Sí, no hay cambios, realmente creo que se ha mantenido la política en ese tema, el gobierno desde su inicio. Los cambios que hubo al principio, a partir de ahí no ha habido realmente cambios, y ha sido ese esquema el que ha traído. Ahora con el cambio que viene de gobierno, pues sí, posiblemente tendríamos que esperar lo que va a proponer ahora el nuevo gobierno, pero para este año no tenemos grandes cambios. Por ahí hubo unas pequeñas modificaciones a las retenciones, a los ahorros, básicamente, ese es uno de los cosas pequeñas, ¿no? Y la historia que nos dice que cuando termine el sexenio, pues ya prácticamente no le mueven mucho para que el partido político en el gobierno no tenga nada que recriminarle, pero una vez que ganan, el primer año es cuando se sueltan los cambios importantes, porque es cuando traen el capital político a nivel alto. Entonces habrá que esperar a ver qué proponen, ¿no? Quién resulte ganador. Pareciera que traen el tema de la continuidad, ¿no? El tema de continuar con los proyectos que traía el gobierno anterior. Entonces ahora pues vamos a ver qué van a proponer. Y yo aquí sí meteré un tema importante. Bueno, para mí es relevante ver qué sucede. Ahora ustedes saben que el mes pasado, pues en Argentina estamos experimentando, en América Latina, un cambio radical de gobierno con Javier Milei, y pues entiendo, muchos están viendo a ver qué va a pasar ahí, qué estará pasando, más allá de estas acciones ya inmediatas que como todo gobierno cuando inicia toman, pues ver cómo va replicando, y pues estará interesante ver. En nuestra materia, derecho fiscal, de recordarles que el derecho fiscal es una derivación del derecho administrativo, y de los grandes precursores en la materia teórica del derecho administrativo son los argentinos. Entonces para mí sí es como muy curioso estos cambios, o más bien más que curioso, me genera mucha expectativa de estos cambios ya a nivel de organización administrativa, cómo les funcionarán allá, y sin duda pues habrá que ver cómo va replicando aquí, o cómo podría en algún momento eso jalar algunas propuestas para la reforma fiscal que por ahí se nos viene. Claro, y bueno, aquí se ha mantenido el enfoque como social, ese es el que ha tenido el gobierno, y continuando con eso creo que van a ir enfocados. De hecho, el presupuesto de egresos para este ejercicio, que todavía pertenece al gobierno en curso, pues todavía trae esta idea, ¿no? De enfocar todos los recursos sociales, a los programas sociales de bienestar del gobierno, pero también los proyectos emblema del gobierno también. Entonces, es un presupuesto incluso mayor al del ejercicio pasado, de arriba del 4%, son 9 billones que no sé cuánto dinero es eso. Nunca lo vamos a ver junto. Yo veo, no sé, 500,000 pesos juntos, es complicado dimensionar aquello.
Esa cantidad de dinero que no imaginamos pues está destinado, ¿no? Esa es la idea de ese enfoque social que tiene. Y podemos resaltar, y yo considero personalmente, humilde punto de vista, es que el gobierno sí ha sido hasta cierto punto un buen administrador al no incrementar la deuda. Sí hubo en este último ejercicio ahí creo que es, bueno, pues ya me voy, pues le dejo un poco de carga al que sigue, ¿no? Entonces, pero sí hubo ahí un poquito de incremento en la deuda, a diferencia de los ejercicios pasados, donde los gobiernos sí se endeudaban bastante. Ahorita podemos ver que sí ha habido una buena disciplina fiscal, ¿no? Entonces, si el gobierno se está preparando o está enfocándose hacia allá, ¿sí? O sea, si estamos hablando de que no va a haber nuevos impuestos, de que no se están generando, no se están cambiando, incluso las tasas de los impuestos se mantienen, entonces, ¿de qué va a vivir el gobierno? Pues obviamente va a tener que trabajar en el tema de cobrar. Y aquí yo me atrevería a hacer una especie de recomendación para nuestros amigos en dos sentidos. Uno, tener en cuenta esto que venimos hablando, incremento, va a haber más cobro, más actos de fiscalización, o por lo menos más cartitas. Identifiqué que traes diferencias en tus FDIs con lo que declaraste, ese es un punto. Y dos, en esta época, sobre todo antes de las elecciones, en el mercado va a haber mucho dinero, tanto por los proyectos de infraestructura como por el aspecto pues, de que los votos cuestan, y entonces la planeación del presupuesto de cómo regalar este dinero o dar este dinero a través de las pensiones, a través de estos programas sociales, eso generará dinero circulante en nuestra economía. Y entonces yo aquí aplicaría eso de señor, no me des, ponme donde hay. Y entonces hay que identificar esas áreas de oportunidad en ambos casos, ¿no? Es decir, desde la parte fiscal, qué tengo que hacer, qué debo de cuidar, qué debo de prevenir para ver que no caiga en un efecto que yo tenga que pagar, y otro, ¿no? ¿Dónde va a estar este dinero circulando para que nuestros amigos que hacen negocios y que tienen industria o empresas puedan aprovecharlo y quedarse con ganancias que puedan ser importantes, ¿no? Claro, porque, insisto, la autoridad va a estar enfocado en evitar la evasión, dos temas importantes que ha sido en los últimos años, el tema de la evasión y la elusión fiscal, ¿no? Entonces, a eso está enfocado la autoridad, y eso le ha rendido bastante, ¿no? O sea, el trabajo de cobranza, digamos así, en palabras simples, el trabajo de cobrar los impuestos le ha resultado más barato. Implementando ahora el tema de la inteligencia artificial, cobrar un impuesto es más barato. Ok, y ahorita que estás tocando este tema, Nelson, ¿cuál es lo que tú ves venir en tema del manejo de inteligencia artificial, o bien cómo ya lo están aplicando para efecto de la recaudación, y que pues es un tema importante? Nuevamente insistimos, el gobierno está haciendo la tarea de utilizar estas herramientas tecnológicas para cobrar más, pero nosotros como usuarios, el propio contribuyente, ¿qué está haciendo o qué no está haciendo? Bueno, de entrada, creo que ahorita la autoridad nos está atacando en el tema del orden, en el sistema de registro, contabilidad, facturación. Todavía hay mucho desorden en las empresas, ¿no? El empresario dice, pues yo solo cierro negocios, vendo productos, vendo mis servicios, y no me preocupo qué pasa después, ¿no? Que si me pagaron la factura, que si se hizo la factura, que se hizo un contrato, todo ese tema ya no se cuida. Entonces, creo que por ahí nos está atacando la autoridad, cuando no sustentamos correctamente las operaciones de las empresas, ¿no? Entonces... Pero ahorita que dijiste el tema del orden, hemos venido diciendo que es importante que en este mes tengan presente que es el momento, es el único mes en el que yo puedo cambiar de régimen fiscal. Sí, es correcto. En este mes de enero, de hecho, de aquí al 31 de enero es cuando tenemos la oportunidad de elegir opciones. Y esto no es... un tema de una idea, ¿no? Eso está establecido en el código. Claro, y esta posibilidad de elegir el régimen tiene trascendencia importante, porque si yo estoy en un régimen fiscal incorrecto, me puede llevar a tener obligaciones excedidas, me puede llevar a pagar más impuestos de los que debería, y no porque esté incumpliendo la ley, al contrario, porque estoy ubicado en un supuesto que la ley marca que tengo mayores obligaciones,
cuando por mi actividad, cuando por las operaciones reales debería de estar en uno tal vez más benéfico. De ahí la importancia de este mes. Por favor, pues que se acerquen a sus asesores, que le consulten a su contador para efecto decir, oiga, a ver, platíqueme en qué régimen estoy, qué obligaciones o cómo puedo tener obligaciones menores, ¿no? De lo contrario, todo el año ya están atrapados, ¿no? Claro, un tip rápido, una empresa que no venda más de 35 millones de pesos anuales, que sea conformado solo de personas físicas y estás en un régimen mayor de general de ley, puedes bajar a un régimen menor y tienes bastantes beneficios. Claro, y ese beneficio al que todo el mundo está interesado es pagar menos impuestos. Claro, esa sería la consecuencia. Y lo maravilloso es que alguien que le sabe le va a ayudar a pagar unos impuestos sin violar la ley, sin ponerlo en riesgo, ¿no? Sin mencionar también estímulos que en este mes de enero puedes elegir, optas y los aprovechas el resto del año. Por ejemplo, algún estímulo que nuestros amigos puedan quedarse con él. Por ejemplo, si tienes sucursales en la frontera sur, frontera norte, para reducir el IVA al 50% básicamente. Estímulos en materia de construcción, IVA, si realizas, por ejemplo, acabados en la construcción para casas habitación, entonces ahí obtienes también un estímulo en reducción del IVA. Y que esos estímulos se tramitan o se llevan a cabo en el mes de enero. Entonces sí hay que estar muy al pendiente. Le insistimos, recuerden, es importante verificar cuál es nuestro objeto social, si es una persona moral, si es una persona física, cuál es la actividad económica que está realizando, después verificar cómo están dados de alta o registrados ante el Servicio de Administración Tributaria y finalmente cómo están facturando, que todo tenga sentido, que esté como bien alineadito para que al rato no tengamos sorpresas y eso evidentemente nos va a llevar a estar con conciencia en cuál es el régimen fiscal en el que debemos estar tributando. Es correcto. Y otro tema importante también es el tema del salario mínimo, que ya debe estar publicándose en estos días. Entonces, este es un tema que también tiene un impacto, ¿no? en las empresas. ¿Cuál consideras tú, Marcos, que sería un tema que impactaría? Ahí en el tema del salario mínimo es importante tener cuidado que hemos venido trayendo incrementos más allá de la inflación y evidentemente hay que ir sopesando esa parte, ¿no? Yo cuando hablo de dineros siempre saco el consejo al abuelo y que mi papá lo utilizaba mucho, decía, para el que paga es mucho, para el que recibe es poco, ¿no? Y ese siempre va a ser. Yo creo que cuando hablamos de incremento salarial nunca va a haber un número en donde el trabajador esté satisfecho, siempre va a querer más y el patrón igual nunca va a estar contento el pagar más, ¿no? Siempre va a llevar esta lucha de fuerzas. Lo que sí, indiscutiblemente, lo que la experiencia nos ha llevado es importante el tema de la administración. De nada sirve, yo soy convencido de que no es rico el que tiene más o el que gana más, o no vas a arreglar tus problemas de deuda ganando más dinero, sino más bien el que administra bien, el que necesita menos es el que genera más riqueza y el que controla, pues evidentemente, sus gastos comparados con sus ingresos, que decirlo así resulta muy sencillo, pero ya a la hora de operarlo no se vuelve fácil, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí va el tema de considerar la cuestión del salario mínimo y pues bueno, seguir avanzando para tomar las medidas pertinentes respecto de la operación del día a día. Bien, pues estamos arrancando y enero siempre es un mes de propósitos. Planes y lo que queremos lograr. Sueños. Y sueños, ¿no? 3 propósitos que tengas para 2024, además de ir al gimnasio, porque ese es el que todos ponemos. Bueno, creo que he puesto y he postergado el tema de la lectura. Entonces tengo que incrementar y ahora me he puesto ese plan, la lectura. Sí, el ejercicio, una mayor organización, entre ellos el ejercicio. Y mayor crecimiento profesional. Genial. Qué bueno, la lectura ahí viene acompañada, ¿no? Bien, yo comparto que el año pasado mis propósitos uno de ellos fue 12 meses, 12 viajes. Y lo logré así de patinón. En diciembre me eché 2 así de... Lo logré, a Dios gracias, sin duda. Entonces, pues yo espero
por lo menos este año que sean igual otros 12 viajes por 12 meses, ojalá llegue a más, pero bueno, eso lo sabremos. Y en ese sentido también es importante que como empresas, como empresarios, pues tengamos más que propósitos, bueno, si vaya acompañado planes, ¿no? Y a ver, que además a mí me gusta pensar que lo ideal sería ir alineados con los planes que hay para México, ¿no? Por ahí hay unos datos de no vamos a dejar de crecer económicamente y hay cómo crees o qué recomendaciones de acuerdo con la experiencia en la parte contable y legal, Nelson, que crees que las empresas deben de estar, o nuestros amigos emprendedores o empresarios deben de tener en cuenta para efecto de fortalecer y crecer el negocio, ¿no? Bueno, la planeación es base, de hecho es parte de la administración en general. La planeación es el primer paso del proceso administrativo y es necesario en una empresa tener una planeación. Y en este tema fiscal sí requiere, o sea, muchos tienen en mente que el tema fiscal es solo pagar impuestos. Tenemos eso en mente, fiscales, pues, tal día tengo que pagar mis impuestos. Y esa es la idea, ¿no? Que tenemos todos en general. Y a la que todo el mundo anda huyendo, ¿no? Y a la que no queremos llegar a eso. El que ya está adentro quiere salirse y el que está fuera, pues evidentemente le huye. Claro, y entonces no planeamos, ese es el tema, no planeamos el tema fiscal. Y entonces planear el tema fiscal es prepararme desde hoy lo que voy a pagar el resto del año. Entonces eso implica en qué mes, hablando de aquí en el estado de Quintana Roo, en Cancún, tenemos el tema de temporadas altas que ya no es tan relevante hoy en día, pero sí todavía para algunos sectores se ve todavía el tema de temporadas altas, temporadas bajas. Y entonces, ¿en qué momento puedo aprovechar el tema fiscal para reducir o posponer un poco mis impuestos, aprovechar esos márgenes que me da la ley para reducir mi pago de impuestos? Por ejemplo, ¿no? Si yo considero que en la segunda parte del ejercicio es un ingreso menor, entonces puedo buscar una reducción del coeficiente para pagar menos impuestos. Eso ya estoy planeando. Y entonces es un punto que debemos conocer las empresas que están operando. Planear, no necesito un ejército para llevarlo a cabo, ¿no? Sino sentarme con mi contador, con mi abogado y tenemos estas opciones y podemos hacer algo, ¿no? Y que lo que estás refiriendo no va solamente con el hecho de decir, a ver, voy a ver cómo pago menos impuestos. Eso más bien es una herramienta o es una herramienta o un camino más de cómo fortalecer las finanzas. Es decir, si tú obtienes muchos ingresos, si tu negocio te está yendo bien, de manera natural vas a pagar más cosas. Es decir, si vendes más, vas a consumir más gas o más energía o más aire acondicionado según a lo que te dediques, ¿no? Lo mismo, si vendes más, lo natural es que pagues más impuestos. Pero aprovechando los propios beneficios de la ley, pero siendo ordenados, pero haciendo un ejercicio de planificación, de cobranza, de cómo emito mis FDIs al final del día, me puede ayudar para controlar inclusive pues, mis flujos y lo que decías, ¿no? Ir midiendo, o sea, ir teniendo yo el control de la carreta y decir, a ver, aquí le jalo y me freno y controlo mi flujo efectivo y siempre buscando como ver cómo se alinea, cómo va de la mano pues, de mi planeación del negocio, ¿no? Del crecimiento o de los planes que traemos. Entonces, sin duda, enero es un buen momento todavía. Digo, lo ideal es que ya traigan planeación de 2-3 meses atrás, pero si no, todavía están como en tiempo, ¿no? Es decir, a ver, hagamos un freno, apuremos, tratemos de planear algo hacia dónde va nuestro negocio y cómo nos aprovechamos del tema fiscal como una herramienta para fortalecer este tema, ¿no? Porque el crecimiento económico me parece que eso no va a dejar de haber, pues. Sí, el crecimiento, bueno, el gobierno trae ahí unos números de crecimiento, pero ahora sí que los expertos en esos temas dicen que es un poco menor y de hecho la realidad es que lo que están previendo es, sí, va a haber un crecimiento, pero no como venía en años anteriores, ¿no? Es una pequeña reducción del crecimiento, anda por ahí en el 2%, pero no deja de haber crecimiento. Entonces eso es bueno, mientras veamos ahí un porcentaje arriba, entonces quiere decir que la economía se está moviendo y hay oportunidad, ¿no?
Entonces, como bien decías hace un momento, el tema de los flujos, pues es otra parte que pueden aprovechar los empresarios para planear, ¿no? Insisto, el tema del impuesto va a ser el resultado de tu planeación, ¿no? No necesariamente que vayas a pagar menos, pero posiblemente pudieras diferir ese pago y ese capital que te quedas ahorita, pues lo utilizas en otros proyectos, ¿no? Entonces esos son los beneficios de planear, o sea, lo importante que es planear, ¿no? Y de saber qué vamos a hacer con el dinero. De nada sirve ahorrar dinero en la parte que sea, ya sea pagando menos impuestos o siendo más eficientes en ciertas áreas del proceso productivo o de la administración de tu negocio, si al final cuando tienes ese remanente o ese sobrante no sabes qué hacer, ¿no? Y lo más común que da, pues que hagamos la fiesta, que vayámonos de viaje, y digo, no que esté mal eso, digo, finalmente uno trabaja también o hace riqueza para eso, sino que muchas veces no se tiene, al no tener esta planeación de decir, quiero dinero para fortalecer las sucursales, para modernizar el tema de cobranza, para meterme ya a un tema digital tal vez más fortalecido en cuanto a infraestructura o ventas y que haga el negocio más sólido y fuerte, ¿no? Sí, eso es un tema importante, es un punto importante el que tocas, el de la inversión, la reinversión de los recursos, ¿no? Mucho tiene que ver, el mes pasado estuvimos hablando de cierre, un tema un tanto de la planeación también, porque el cierre implica planear lo que vas a hacer el próximo año. Entonces, ¿cómo te fue el año pasado, ¿no? Ese sería el tema ahorita. ¿Qué resultado hubo del ejercicio pasado? Y ahora vamos a ver qué vamos a hacer con ese rendimiento que obtuvimos. Vamos a reinvertirlo. Entonces, ¿en qué vamos a reinvertir? En la maquinaria que ya está siendo obsoleta, en equipo de cómputo, etcétera, ¿no? En alguna ampliación. Entonces, todo ese activo que estamos renovando, remodelando, pues es nueva, va a traer un nuevo rendimiento, ¿no? Ahora, ahorita que vienes platicando de esto, recordé la plática que tuve con un empresario el mes pasado, justamente, en donde él decía, oye, es que no es, me hacía la consulta relacionada a que no es normal o no está bien, o cómo me ve el SAT si yo le estoy declarando una pérdida fiscal de este año cuando en realidad he tenido un flujo importante de dinero, ¿no? Y entonces yo le decía, bueno, es que no necesariamente el que tú tengas pérdida fiscal significa que tu negocio vaya mal. Y es ahí donde empezamos a jugar. Si, por ejemplo, obtuve 10 millones de pesos, pero compré un terreno de 8 millones de pesos más otros mis gastos, pues, y empiezas a jugar con el tema de inversión. O sea, si hay una pérdida fiscal por los gastos mayores que hiciste, pero eso no significa en automático que el negocio vaya mal. Y entonces ahí me parece que es importante el conocer, el meterse, porque también va vinculado, inclusive, por ejemplo, en el tema crediticio. Es decir, muchos bancos ahora lo que están trabajando el tema del crédito por flujo. Ya no te piden los estados financieros, o sea, más bien a ver cómo estás soportando tus movimientos para que yo vea como institución financiera que te estás recibiendo dinero y me puedes pagar. Y entonces ahí creo que también es parte de esa planeación, ¿no? De conocer mi negocio, cuánto vamos a vender, cuáles son las metas, cómo hemos venido comportándonos meses atrás para efecto de hacer esa planeación y que arranquemos el año pues bien ordenados y con una claridad de hacia dónde vamos. De lo contrario se vuelve pues, muy a la mexicana, ¿no? Ahí vamos a darle y a ver qué pasa en el camino, ¿no? Sí, y en este ejercicio creo que tenemos algunos desafíos, ¿no? Pues ahora tenemos el cambio de gobierno que viene ahorita en diciembre, pero en materia fiscal, ¿cuál identificarías como un desafío para las empresas? Continuar con el tema del orden, sin duda es fundamental el saber controlar justamente todas las áreas que están vinculadas con la generación de ingresos. Sí sigue siendo un reto, no tenemos o son pocos los empresarios o las empresas que tienen estos modelos de compliance, de orden, de cronologías bien determinadas. Muchos, sobre todo somos un país, recordemos que es un país de micro y pequeñas empresas, muchos negocios familiares que van surgiendo del emprendedurismo y que van creciendo, y muchas veces falta este orden de bloque bien de procesos. Entonces, me parece que ese es uno, porque hay mucha oportunidad en cuanto a desorden, en cuanto a flujos, pérdida de dinero,
o inclusive de malas negociaciones por no tener esa estructura bien ordenada, ¿no? Y creo que abonaría que todavía sigue siendo eso, y la maximización del uso de tecnología. Porque finalmente digo... Sí, porque la autoridad está enfocada en recaudar, lo decíamos, ¿no? Así es. Si la autoridad está utilizando todos los mecanismos electrónicos, la inteligencia, entonces sería nuestro desafío, ¿no? Totalmente. Es decir, ¿cómo contrarrestamos lo que está usando la autoridad, ¿no? Y a mí me causa sorpresa y un poco de dolor y soy incrédulo en decir cómo es que pasa esto, que haya contadores o haya equipos administrativos y que diga, bueno, pues es que sí, el SAT nos mandó esta cartita, pero el SAT se equivocó. Bueno, pues es que no necesariamente se equivocó, o sea, sí está pasando todavía de que pueden haber estos, pero cada vez el grado de error de la autoridad se viene haciendo más pequeño, y vendría el tema de cómo están invirtiendo, ¿no? En qué programas para, por ejemplo, la lectura y el registro de los comprobantes fiscales se están utilizando, qué tanto estoy renovando mis equipos, mis sistemas. Sin duda la contratación, ya no te basta con contratar un auxiliar contable, ¿no? O ya se requiere, creo que un personal calificado, especializado, o si no, implementar sistemas de capacitación o programas de capacitación dentro de la empresa, ¿no? Pero además capacitados en otras áreas, ¿no? Que hace 5 o 10 años nunca íbamos a pensar. Es decir, el día de hoy ya empieza a ser relevante personas que conozcan respecto de cómo maximizar la inteligencia artificial para generar más recursos, ¿no? O sea, me parece que las áreas de marketing de los que usan las redes sociales están muy enfocados por ahí, ¿no? Cómo hacemos que un negocio sea más efectivo, cómo llegue a más gente, pero ya en la parte de la industria y de las empresas, ahí me parece que hay un área de oportunidad importante respecto de cómo mejorar eso y que vaya compaginado con la actividad de la autoridad, ¿no? La autoridad ahora cada vez es más fina. Sí, me atrevo a pensar que es como hace el ejército, que vamos a derribar esa casita que está en medio de edificios y solamente el misil toca la casita. La autoridad está así, ¿no? Y entonces nosotros como empresarios, como contadores, como abogados, ¿qué estamos haciendo para...? Ya no basta pues las herramientas o las armas tradicionales que traíamos, ¿no? Y entonces es importante, ¿no? que el empresario, el emprendedor, pues acuda, ¿no? con especialistas, con contadores, abogados, pero o sea, especialistas que tengan la experiencia en la materia, ¿no? Porque sí hay contadores que no tienen totalmente o el conocimiento de la parte fiscal, y a veces, porque nos ha tocado, la verdad, nos ha tocado el tema de encontrar el trabajo de algunos colegas que no ha sido muy bueno, ¿no? Entonces, sí recomendarles que revisen bien Sí, no, ahora requieres de un abogado, un contador tiktokero también para que le entienda un poco el tema. Y pues bueno, muchas gracias. Ya estamos pues prácticamente cerrando. Nuevamente, recordarles, enero es un mes importante que hay que tomar decisiones fundamentales desde la planeación de los negocios, la medición y hacia dónde vamos a llegar o cuál es el propósito de transitar durante este año. Mucho orden, mucha disciplina. Evidentemente la autoridad no va a parar de recaudar, va a haber crecimiento económico sin duda, va a haber en ciertas zonas, creo que en general por el tema de las elecciones va a haber mucho dinero en la primera parte del año, en el primer semestre, y aquí la parte interesante es cómo lo aprovechamos como empresarios, como emprendedores, y después cómo cerramos el año, ¿no? Vienen retos importantes. Recuerden tomar decisiones también respecto al cambio de régimen, lo que vamos a hacer y que después puede tener una trascendencia pues, fiscal, ¿no? Y pues bueno, Nelson, tus recomendaciones finales o unas palabras últimas ya para irnos. Pues muchas gracias, estamos a sus órdenes para servirles. Hagan planeación, síganos en las redes y compártanos para que llegue a más gente. Y pues bueno, ya después de este video seguramente están cerca los tamales del 2 de febrero, entonces pague sus deudas con los tamales también. Muchas gracias y ha sido un gusto estar con ustedes.